Bienvenidos a Planeta Cero, bienvenidos a un nuevo programa en el cual vamos a regresar a uno de los temas preferidos por parte de la audiencia y en cualquier caso y sin ninguna duda uno de los temas que más hemos tratado aquí en el podcast en Planeta Cero. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y es un tema que hemos tratado desde diferentes puntos de vista. Lógicamente, tratándose del tipo de podcast que somos en Planeta Cero, pues lo hemos visto desde el punto de vista misterioso. Hemos tratado algunos de los misterios acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado también de batallas en particular, pero pues en muchas ocasiones no de las batallas más habituales o de las que más conoce el gran público o de las más radiadas, sino de algunas otras pequeñas batallas, o en ocasiones no tan pequeñas, pero que se han querido obviar u olvidar por parte de los medios generales. Bueno, pues quién sabe, quizá porque no había que darles más importancia o quizá porque no convenía hablar de ciertos hechos acontecidos a lo largo de esas batallas. También hemos hablado de otros sucesos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, otras batallas también quizá más importantes, más conocidas, pero desde un punto de vista diferente. Podéis decir un punto de vista tal vez conspiranoico. Yo lo suelo llamar historia alternativa. Y es que muchas veces la historia que se nos ha ido contando pues no es la historia real que aconteció. Se suele decir que la historia se escribe por parte de los ganadores. Yo más bien diría que la historia se escribe de forma que se pueda después, con la que se pueda adoctrinar y amaestrar a las masas, de una manera en que, se puede hacer la historia mucho más digerible y quizá no pueda espantar tanto. Yo creo que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando. Tampoco hablo de un punto en concreto, sino de muchos puntos. Sí, es cierto. Ahora me estaréis pensando, aquí de lo que siempre hablamos en Planeta Cero, de que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero ese no es el único punto que nos debería de asustar sobre las mentiras que se nos han ido contando de todo lo acontecido durante la contienda bélica. Ya lo decía antes, hay muchas batallas que no se nos cuentan para que no sepamos las atrocidades que alguno de los bandos que también nos puede caer pues cometieron en su momento. No nos debe de extrañar, al fin y al cabo era una guerra y no es que vayamos a decir que todo lo que sucede en una guerra está justificado, pero en ese contexto pues y en aquella época se daba prácticamente luz verde a cualquier situación, por violenta y desagradable que fuera. La historia, insisto, no es siempre como nos la cuentan, y también porque tendemos solamente a ver un lado, o siempre, o la mayoría de veces se nos cuenta solamente un lado de la historia. Hoy nos vamos a trasladar a la Guerra del Pacífico, a lo que aconteció en el Pacífico. Muchos estaréis pensando, sí, la guerra entre Japón y Estados Unidos, pero que no solamente se reduce a eso. Japón estuvo en guerra con muchísimas naciones. Ahora lo vamos a ver en cuanto analicemos el podcast de hoy. Ya os lo anticipo, vamos a hablar de la rendición de Japón, de cuando Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial, el cómo se llega a esa rendición, lo vamos a ver en líneas generales, y después lo acaecido durante la rendición, que no es exactamente de la manera que se nos ha contado. Sí, es cierto que los hechos históricos están ahí, pero se ha hablado mucho del por qué Japón se rindió y de la forma en que se rindió, y realmente las cosas pues no son exactamente de esa manera. No os hablo ya solamente de Hollywood y de las películas lógicamente norteamericanas que van a tirar hacia su lado, sino en muchas ocasiones de artículos, de libros. La historia se nos ha contado
de una manera que encaja, pues en este caso sí, en la visión de los vencedores, de los estadounidenses y también de los soviéticos que estaban ahí en guerra con Japón, aunque a esto se les ha obviado mucho, lógicamente. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría y nuevamente nos encontramos con que toda la sociedad occidental pues fue muy influenciada por los Estados Unidos. Vamos a entrar en materia porque lo cierto es que a veces las introducciones, y lo cierto es que me lo dicen y en ocasiones tiene razón quien lo sugiere, las introducciones se me hacen muy largas. El podcast de hoy viene dado por una serie de artículos que han ido apareciendo en la prensa en las últimas semanas, meses incluso diría yo, precisamente sobre esto, sobre la rendición de Japón y sobre, bueno, lo que algunos investigadores a estas alturas están intentando entresacar, y es efectivamente todo esto que yo comentaba, que la rendición no se produce de la manera que siempre se nos ha contado, que es básicamente muy sencilla. Los Estados Unidos acabaron hasta las narices de batallar contra Japón, tenían la guerra en una posición bastante favorable, pero la resistencia japonesa era tremenda y entonces decidieron lanzar dos ingenios, dos bombas atómicas para obligar a que Japón se rindiera, y entonces, pues bueno, sí, viendo la destrucción, Japón se rindió. Pero es que las cosas no fueron así, no fueron tan sencillas y de una manera tan simple como nos quieren hacer entender o nos han querido hacer entender durante todos estos últimos años. Casi 80 años, casi un siglo ya que nos vienen contando esta historia y tampoco parece ser que fuera tan sencillo todo. Insisto, varios investigadores en los últimos tiempos han querido remover un poco el tema y volver a lo que parece que es la historia desde un punto de vista algo más real y teniendo en cuenta también el lado de vista japonés. Sobre estos artículos que han ido apareciendo en la prensa, es posible que algunos de vosotros, si sois aficionados al tema de la Segunda Guerra Mundial, los hayáis leído. Lo más interesante es que yo he tenido ocasión de leer pues casi el artículo un par de artículos más o menos, son dos versiones las que van circulando, pero prácticamente las he leído de forma calcada en unos y otros rotativos de diferentes países y firmados por diferentes periodistas. Parece como que los periodistas en sí no pueden escribir un artículo, sino que van copiando lo que surge. Yo creo que uno de los primeros que leí salió en la prensa australiana y después lo he ido leyendo lógicamente en la prensa rusa, ya que esto parece que les favorece bastante a los rusos. Lo he leído también en prensa europea del tipo italiana o francesa o española. Lo he leído también en prensa británica, norteamericana, pero insisto, aunque lógicamente los artículos se van traduciendo, es que prácticamente son calcados. Es como si el periodista italiano haya tomado punto por punto lo que aparecía en la prensa australiana o el ruso haya tomado lo que sale en la prensa francesa. Nos debería de preocupar esta falta de originalidad por parte del periodismo, si lo queremos entrecomillar, de investigación. Pero bueno, vamos a ver, siempre ha existido el asunto de traducir un artículo que viene dado en prensa extranjera y trasladarlo a la prensa del país propio, pero es que en este caso se firma con cada uno de los artículos con el nombre de un reportero, de un articulista diferente dependiendo del país. Vamos, un plagio en toda regla, que yo no sé si esto llegará más lejos, aunque a día de hoy parece que ya interesa hasta al articulista original, seguramente hasta le interesa bien poco meterse en litigios. Saliendo de todo esto, pues sí, efectivamente se nos presenta una historia un tanto diferente, como decía antes. Ahora en este punto, y antes de entrar ya directamente en la materia en sí, a mí me gustaría recomendar, si alguno tiene la ocasión, aunque tal y como están las cosas últimamente, esto de realizar viajes culturales, como se hacía antaño, parece que ya va a ser bastante complicado. Nos quieren tener ignorantes, que es mucho mejor que ir a los sitios e informarse uno por sí mismo. Es mejor que a uno
Y esto viene como anillo al dedo al tema que hoy vamos a tratar. Es mejor que a uno le informen en lugar de que uno vaya al lugar a informarse en persona, que es lo que yo siempre creo que uno debe de hacer, y no creer lo que a uno le dicen desde un medio de comunicación, que, como estamos viendo en los últimos tiempos, los medios de comunicación generalistas están bastante podridos y vendidos, siempre contándonos la misma historia, y hoy más que nunca en estos últimos tiempos censurando los puntos de vista que no corresponden con esas historias. Pero bien, no nos desviemos del tema, que, como siempre digo, si lo hacemos, si empezamos a nombrar cosas que no debemos, pues nos censuran también a nosotros y no nos dejan hacer los uploads de los programas. Digo esto porque ya nos ha acontecido aquí en Planeta Cero, hablando de algún tema en particular. Decía que el que quiera realizar, si todavía a día de hoy tiene la suerte de poder hacerlo, este tipo de investigaciones in situ, y quiere informarse un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Japón, pues hay una visita inexcusable, que es el Museo Yushukan en Tokio, el Museo de la Guerra. Lógicamente, cuando visité el país nipón y cuando visité Tokio, pues fue uno de los lugares obligados, una de las paradas obligadas. Recuerdo entrar en el Yushukan, que por cierto es un museo inmenso, no solamente habla de la Segunda Guerra Mundial, se le llama el Museo de la Guerra a este museo en Tokio porque habla de todas las guerras. Hay una sección diferente, lógicamente, en todo el museo, que es un edificio gigantesco. Hay una sección diferente de todas las guerras en las cuales Japón se vio inmerso, desde pues las épocas de los samuráis, todos los enfrentamientos con China, lógicamente con Rusia, y acabando en la Segunda Guerra Mundial. Tengo que decir que bueno, pues en ese caso, en mi caso, pequé un poco de Segunda Guerra Mundialista, por así decirlo, y casi me fui directo a esa sección, en la cual estuve más de 3 horas. Pero claro, si hubiera tenido que recorrer todo el museo, seguramente hubiera estado 24 horas recorriendo semejante museo. Es muy interesante. Yo insisto, el que visite Tokio, pues que no deje de visitarlo. Hay otros lugares muy interesantes. Por ejemplo, también al respecto del tema bélico, os recomendaría otro museo en Japón, medianamente cercano, puesto que se encuentra en Saitama, que es la prefectura siguiente a la de Tokio, está muy cerca, y concretamente en la ciudad de Tokorozawa está el Museo de la Aviación, ya que en Tokorozawa, y además justo donde se ubica el museo, fue donde se creó o se ubicaba el primer aeródromo de todo Japón, allí en Tokorozawa. Así que el Museo de la Aviación de Tokorozawa en Saitama también es muy recomendable si estáis en la zona de Tokio. Pero bien, yo supongo que después de la larga introducción y después de todas estas sugerencias que os estoy haciendo, si visitáis Japón, pues creo que todos queréis ya que entre en materia. Pues vamos a ello. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Rendición que, según la historia oficial, la firma oficial realmente se produce el 2 de septiembre de 1945. Y según también la historia oficial, esto supone el final, históricamente, de la Segunda Guerra Mundial y, pues lo que es el inicio de la siguiente guerra, que no es una guerra en sí, pero que es la Guerra Fría. Ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial se crean más que nunca los dos bloques, y ahí comienza ese mismo día, oficialmente, también nos cuentan los libros de historia, que empieza la Guerra Fría, el 2 de septiembre de 1945. Todo esto es muy discutible. Lo primero, porque Japón se rinde el 15 de agosto de 1945. Pues medio mes, 2 semanas antes de esta firma oficial, que es cuando realmente el emperador pues lanza su proclama, aparece en los medios de comunicación en Japón, pues la declaración de rendición por parte de Hirohito, del emperador, que, como se dice en Japón, en aquel momento se hizo humano
y luego está la coletilla occidental que dice, bueno, el emperador ese día se hizo humano, se dejó ver y se escuchó su voz porque lo único que quería hacer era salvar su pellejo, porque si no se rendía básicamente hubiese dejado de ser emperador por la vía rápida. Y en esto, que es realmente lo que cuenta la historia oficial, pues no, desde luego aquí no voy a contradecir a la historia, porque ahora veremos que esta afirmación está cargada de razón. El emperador realmente se rindió para salvar su poltrona, en este caso. También decía que es discutible la rendición de Japón sobre el tema de las fechas, porque el 15 de agosto es el día que el emperador, bueno, pues lanza su rendición al aire, pero no se produce la firma hasta el 2 de septiembre, que es cuando realmente los norteamericanos aceptan esta rendición. También es discutible que esto sea el final de la Segunda Guerra Mundial, y es discutible porque, bueno, en el Ártico quedaba un bastión quedaba una estación meteorológica, entre comillas, lo de meteorológica, por parte de la Alemania nazi, que se rindió algún tiempo después, en este caso porque ellos estaban tan aislados que no sabían que la guerra había terminado. Estoy hablando de la estación ártica de Svalbard, que bueno, ya hablamos en algún podcast cuando hablamos de la isla o del archipiélago de Svalbard, pues hablamos de esta curiosidad, ¿no?, de aquel destacamento que se rindió. Y después, si ya nos queremos ir a un tema pues algo más relacionado con las conspiraciones, aunque un tema que no deja de ser real, no por el hecho de que se haya intentado ocultar, pues ya sabéis, nos podemos ir a la Antártida y a la base 211, que permaneció allí durante bastante tiempo, bueno, pues una base alemana que incluso intentó ser atacada en 1947 por el destacamento del almirante Byrd, un destacamento estadounidense, que salió trasquilado, por cierto, la operación High Jump, y que finalmente pues fue bombardeado en los años 50 en otra operación, la operación Deep Freeze. No vamos a entrar en todo esto, ya hablamos en su momento de todas estas operaciones también aquí en el podcast, pero bueno, para que veáis que la historia oficial difiere bastante de ser la historia real. Si seguimos el curso de esta historia oficial, pues bien, la firma oficial se produce el 2 de septiembre de 1945 de la rendición de Japón, y se hace cuando Japón en esta firma acata la declaración de Potsdam, una declaración en la que ellos no tienen nada que ver, no hubo ningún tipo de negociación, simplemente Japón tenía que firmar y acatar lo que en esta resolución, en esta declaración apareciera. Esta declaración se había negociado previamente, básicamente entre 4 naciones: los Estados Unidos, el Reino Unido, China y la Unión Soviética, que eran, bueno, de una u otra manera, pues los que estaban más en un auténtico enfrentamiento con Japón en aquella época, o hasta ese momento, hasta el 2 de septiembre de 1945. Fijaos también lo que muchas veces se puede llegar a manipular la historia, que muchos pensamos, o mucha gente piensa todavía, que la Segunda Guerra Mundial sucede o acaba cuando en la primavera de 1945, pues tanto las tropas soviéticas como las tropas aliadas entran en Berlín y el Reich cae y Alemania se rinde. Y que, por cierto, Alemania se rendirá desde Noruega, porque Berlín cae, pero Noruega seguía siendo el último bastión, aunque realmente muy, muy destrozado ese bastión y totalmente, bueno, las unidades que quedaban en Noruega estaban dispersas, se había perdido prácticamente la cabeza de mando, pero Noruega cayó oficialmente después de Berlín, Noruega que era territorio todavía alemán. Y claro, aquí, bueno, pues ya se nos mete el cuento de con la muerte o supuesta muerte de Adolf Hitler, ese suicidio que nunca llegó a suceder, pues efectivamente se acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaos que no, que la Segunda Guerra Mundial no solo es que acabe con la rendición de Japón, es que también lo que mucha gente piensa de que al respecto de que la Segunda Guerra Mundial comienza en
en el año 1939, en otoño de 1939, con la invasión alemana de Polonia, pues no es cierto. Si tenemos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial no solo es el teatro de operaciones europeo, sino que también acontece en Japón y oficialmente finaliza en Japón el 2 de septiembre del 45, pues deberíamos de pensar que la guerra comienza también en este teatro de operaciones, cuando Japón comienza su expansión por China a principios de los años 30. Incluso si nos trasladamos al teatro de operaciones europeo, Alemania invade Checoslovaquia mucho antes, un año antes de la invasión de Polonia, y en el año 38. Y eso pues parece que no supone el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto lo comento para que veáis cómo los libros de historia a nivel general nos hablan de unas cosas cuando realmente deberían hablarnos de otras muchas, que no es que se oculten, porque bueno, la invasión de Checoslovaquia está ahí, el hecho de que Alemania se anexionara a Austria está ahí, y el hecho de que Japón comenzara su expansión por China, pues está ahí también. Pero parece que se quiere obviar por alguna razón. Yo supongo que en el mundo occidental, pues ese protagonismo que siempre el propio mundo occidental, ese mirarse al ombligo continuamente y pensar que el mundo occidental es el centro del mundo, cuando, como siempre digo, bueno, pues entre indios y chinos prácticamente podríamos decir que son 2/3 del planeta, casi. Pero bueno, los occidentales pueden seguir mirándose al ombligo y obviar todo lo que sucede en Oriente. Y esto a día de hoy se puede seguir aplicando para otros muchos temas. Pero continuemos con el tema en cuestión. Creo que en el podcast de hoy me estoy desviando demasiado hacia otras temáticas y estoy seguro que de lo que queréis oír hablar es de la rendición de Japón. Os hablaba de la declaración de Potsdam, firmada, finalmente acatada, mejor dicho, por Japón el 2 de septiembre del 45, puesto que ellos absolutamente no tuvieron nada que ver en esta declaración, no negociaron nada. Hay varios puntos en esta declaración. Yo creo que los dos puntos más importantes y que van a afectar enormemente a Japón es, el primer punto sería la eliminación de las Fuerzas Armadas de Japón. Se prohíbe que Japón tenga ejército a partir de esta declaración. Y por supuesto la pérdida de territorios que se han ido conquistando a lo largo de toda esta expansión de Japón, que insisto, comienza ya a principios de los años 30 del siglo XX. Bueno, pues toda la pérdida de territorios. Japón tenía mucho interés en conservar pues algunos territorios, como por ejemplo Taiwán, desde luego muchas islas del Pacífico que ya había ido perdiendo con el avance estadounidense. Y por supuesto territorios en la mainland, en lo que sería el continente, en China especialmente. Japón no puede hacer otra más que acatar toda esta pérdida de territorios. También se establece la invasión de estas fuerzas aliadas, la penetración de las fuerzas aliadas en Japón para hacer un periodo de control al respecto de que todas estas cláusulas efectivamente se realizan. También hay una cláusula bastante beneficiosa para Japón, y es que los aliados van a ayudar a que la industria japonesa pues vuelva a crecer a finales de los años 40. Es cierto que la época de posguerra en Japón pues no fue nada buena. Hubo periodos de una hambruna horrible y bueno, también es cierto que en este caso los aliados, sobre todo los estadounidenses, ayudaron mucho con la aportación del traslado de víveres, incluso desde Estados Unidos mismamente. Pero ahí estaba esa cláusula que era la permanencia de fuerzas invasoras hasta que se viera una recuperación en Japón, que efectivamente ya en los años 50 se produjo, y todas estas fuerzas, fuerzas sobre todo estadounidenses y también británicas, pues finalmente se retiraran de Japón, y Japón ya continuó su curso. Y bueno, pues viendo cómo es Japón a día de hoy, o cómo ha sido desde luego en las últimas décadas, la recuperación de Japón fue, yo no diría milagrosa, pero fue espectacular, incluso una vez que la ayuda externa ya había desaparecido.
Y es que el pueblo japonés, la disciplina y el carácter del pueblo japonés, pues no podía llevar a otra cosa. Hay que recordar, esto es fundamental, y lo vamos a ver a lo largo que vayamos desarrollando el podcast, que esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, es la primera guerra que Japón pierde en toda su historia. Claro, el deshonor del pueblo japonés, sabiéndose perdedores por primera vez, toda esta generación, sabiéndose perdedores por primera vez en la historia de la nación, pues el deshonor fue enorme, hasta el punto de que, bueno, pues como ya sabéis, hubo muchísimos suicidios tras el final de la guerra. Es algo en lo que vamos a entrar en breve. Bueno, os lo podéis imaginar, y lógicamente la forma de recuperar el honor pues fue mediante el trabajo y la recuperación rápida de Japón, de la nación en sí. ¿Cómo se llegó a esta rendición de Japón? Pues bueno, ya sabéis que Japón entró en la contienda contra Estados Unidos después de lo que fue el bombardeo de Pearl Harbor, aunque es cierto que Estados Unidos estaba apretando mucho a Japón, sobre todo con el tema del embargo, del bloqueo que había, en el tema de suministros, incluso en un tema energético, básicamente porque Japón ya había iniciado su guerra particular, su expansión por toda China, por Corea, como os comentaba antes, Taiwán, muchas islas del Pacífico. Era una expansión, pues prácticamente al mismo estilo de la que estaba intentando hacer Alemania en Europa. Así que Japón no comenzó la guerra en 1942 con el bombardeo de Pearl Harbor. Japón había entrado en guerra, insisto, ya desde principios de los años 30 con toda esta expansión. Lo que sí que es cierto es que Estados Unidos finalmente declara la guerra a Japón tras este bombardeo de Pearl Harbor, sobre el cual también habría mucho que hablar. Y por qué Estados Unidos, sabiendo que se iba a producir el bombardeo, lo obvió, sabiendo que se iba a producir porque los navíos más importantes que Japón quería destruir en Pearl Harbor no se encontraban, curiosamente, y cuando debían de estar allí, no se encontraban allí. Sin embargo, Estados Unidos no hizo nada por detener el bombardeo. Sabiendo que se iba a producir el bombardeo, de ahí que sacaran todos los navíos de Pearl Harbor, no hizo nada por detenerlo. Realmente estaba deseando que Japón hiciera un movimiento de esta índole para declarar la guerra. Y es que... ¿Y por qué Japón hizo este movimiento? Pues, lógicamente, por la presión a la que estaba siendo sometido. Aquí toda esta historia se explica, como comentaba antes, desde el punto de vista japonés. Si uno lee libros de historia escritos en Japón por escritores japoneses, por historiadores japoneses, o incluso, como os comentaba antes, visitando el Museo Jushukan, allí se ve el punto de vista japonés. Y el punto de vista japonés no es que nosotros somos los malos porque iniciamos este bombardeo sin razón, sabiendo que íbamos a perder si nos enfrentamos a la todopoderosa Estados Unidos. No. El asunto es que a Japón no le quedaba otra que lanzarle esta advertencia a Estados Unidos, que al final para lo que sirvió fue para entrar en guerra. Y es que Japón estaba totalmente asfixiada por este embargo. La cuestión es que, bien, ya nos metemos en la batalla, en la guerra contra Estados Unidos, y lo cierto es que a Japón no le iba mal, al menos en lo que fueron los primeros compases de la guerra, hasta que se produce una batalla que fue crucial y que fue la que produjo el giro. Lo cierto es que no duró demasiado este buen hacer de los japoneses, puesto que al poco tiempo de iniciar la guerra contra Estados Unidos, en junio del 42, concretamente del 4 al 7 de junio, se produce la famosa batalla de Midway. Midway, que era ese portaaviones en mitad del Atlántico, ese portaaviones natural para una isla, lógicamente no estoy hablando de un navío, sino de un portaaviones natural que era Midway para los estadounidenses, un punto muy estratégico y que los japoneses, lógicamente, querían conquistar. Y en la batalla de Midway, donde Japón pensaba que, no solamente se podría hacer con este portaaviones natural, que era la isla en sí, sino que además podría destruir muchos de los portaaviones estadounidenses que se le habían escapado en Pearl Harbor, pues lo que pasó fue justamente lo contrario. Midway resistió y Japón perdió sus portaaviones, perdió una gran cantidad de sus portaaviones. Y aquí se produjo el giro total.
de la guerra. En lugar de debilitar a Estados Unidos con esta acción ofensiva, Japón se debilitó a sí misma con una resistencia y un contraataque de Estados Unidos fantástico. Yo creo que en esos momentos, tras la derrota en la batalla de Midway, Japón ya se dio cuenta de que lo que había comenzado bien, inesperadamente bien, porque Japón no esperaba que las primeras semanas y meses de guerra contra Estados Unidos fueran bien, pues Japón se dio cuenta de que se enfrentaba a un auténtico gigante, a una potencia que los podía incluso destrozar. Japón lo que hizo fue intentar ganar tiempo. Estaba más interesado en sus posesiones mirando hacia el oeste, en la mainland, y en no perderlas, y en una guerra que iba a empezar también contra la Unión Soviética en breve. Estaba más interesado en todo eso que en perder contra Estados Unidos. Realmente era algo que veía que iba a suceder. Así que pues Japón comienza un retroceso y una defensa. A partir de aquí ya Japón no va a atacar a Estados Unidos, sino que va a comenzar a defenderse con la única intención de ganar tiempo en este frente, en el frente más oriental, en el frente del Pacífico. Muchas batallas. Estados Unidos comienza a ganar batallas con el apoyo australiano, que muchas veces no se comenta, y los cuerpos neozelandeses también, que realmente pues tuvieron acciones realmente heroicas en todas estas batallas del Pacífico. Y llegamos, por ejemplo, hasta cuando Europa ya estaba agonizando, la guerra en Europa estaba agonizando y llegaba a su final. Pues en Japón todavía, o en este frente del Pacífico, se producían batallas tan sangrientas como la de Okinawa, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 1945. Okinawa, al final, resultó ser la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. El número de bajas fue incontestable e incomparable con ninguna otra batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores, entre comillas, los estadounidenses, perdieron 20.000 hombres, tuvieron 20.000 bajas. Pero es que los japoneses tuvieron 110.000 bajas. Todo esto en una isla como Okinawa, que si la vais a buscar en los mapas veréis que tampoco da para tanto, no es una isla tan grande. Pero es que aparte de estas 130.000 bajas militares, hubo 150.000 bajas civiles de la población que residía en Okinawa, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de casi 300.000 bajas en total en esta batalla de Okinawa, que, insisto, pasó a ser la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente vamos aquí a apostillar oficialmente, puesto que hay alguna batalla, como la famosa batalla de la carretera de Rate, acontecida en el invierno entre 1940 y 1941, en suelo finlandés, una batalla entre finlandeses y soviéticos, que se rumorea que parece ser, no es que se rumoree, es que muchos historiadores han llegado a la conclusión de que hubo muchísimas más bajas de las que efectivamente los soviéticos apuntan a que hubo. Los soviéticos apuntan a que hubo ya, de por sí, han reconocido que hubo en torno a 100.000 bajas. Hay quien dice que en aquella congelada carretera finlandesa, en aquel invierno en el que se llegó a los 40 grados bajo cero, cayeron muchísimos más rusos, pero claro, la propaganda comunista no podía permitirse el reconocer una derrota tan espectacular. Pero volvemos a la rendición de Japón y no nos vamos a desviar en otras batallas, que por cierto ya tratamos aquí en el podcast. Hicimos un muy buen programa sobre la carretera de Rate en Finlandia, que yo pues os recomiendo si queréis volver a escuchar. Lo cierto es que después de la batalla de Okinawa, Estados Unidos, teniendo en cuenta lo sangrienta que fue aquella batalla, la verdad es que las fuerzas ya estaban ya a las puertas de entrar en la mainland, en el territorio de Japón, el territorio pues ya de lo que es la nación en sí, el territorio más grande de Japón.
Y Estados Unidos pues se cuestionó la invasión de Japón. Hizo sus cálculos, como en casi todas las batallas, sobre todo después de Okinawa y después de ver que la batalla de Okinawa fue tan extremadamente sangrienta. Y claro, cuando los generales se dieron cuenta de que invadir Japón, con la resistencia que los japoneses estaban poniendo en todas las batallas y tal y como eran los japoneses combatiendo, bueno, pues se calculó que podrían haber hasta 800.000 bajas de soldados estadounidenses. Y los generales en ese momento dijeron: esto no tiene ningún tipo de sentido, esto es una sinrazón, casi 1.000.000 de bajas invadiendo Japón. Sí, podemos tener éxito, pero el precio va a ser demasiado elevado. Bueno, pues lógicamente se optó por la decisión que finalmente se llevó a cabo. Y fueron esos ingenios que algún día también tendremos que debatir si salieron del proyecto Manhattan o si salieron de algún otro lugar, algo más europeo, como quizá Isla de Rügen, o bien el búnker de la Roca, del hospital en la Roca de Budapest, en Hungría. Vamos, lo que os quiero decir es que estos ingenios quizá no fueron estadounidenses, estos ingenios atómicos, sino que seguramente en un principio el simbolito que llevaban pegado era una esvástica. Seguramente eran ingenios alemanes. De esto ya hablamos también en otro podcast, las bombas atómicas nazis, que también os recomiendo si queréis profundizar más en el tema. La cuestión, y obviando ya esta incidencia, si las bombas eran fabricadas por los estadounidenses o fabricadas por alemanes y apropiadas por estadounidenses, la cuestión es que el 6 de agosto de 1945 uno de estos ingenios cayó sobre Hiroshima y el 9 de agosto del 45 otro cayó sobre Nagasaki, dos centros industriales muy poderosos en Japón, y que bueno, era un bombardeo claramente destinado a darle a Japón donde más le dolía, en su industria. Lo cierto es que Japón ya comenzaba a agonizar en la guerra y aquellos dos golpes pues fueron casi definitivos. Pero, como comentaba al principio, Japón no pensaba rendirse. Incluso se cuenta la anécdota de que un piloto estadounidense capturado fue interrogado al respecto de estas bombas atómicas una vez que ya habían caído sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue interrogado sobre cuántos ingenios más nos vais a lanzar, cuántas bombas atómicas más nos vais a lanzar. Y el piloto estadounidense dijo algo así como: tenemos más de 1.000 bombas atómicas preparadas para ser lanzadas sobre Japón. Lógicamente aquello no era cierto, era una exageración patriótica por parte del piloto estadounidense. Pero los japoneses le creyeron esta afirmación. Y lo mejor de todo es que incluso después de esta afirmación de os vamos a lanzar 1.000 bombas atómicas más, los altos mandos del ejército japonés decidieron que no iban a rendirse, que aunque les echaran 1.000 bombas atómicas encima, ellos no iban a rendirse, no tenían por qué rendirse. Claro que en aquellos mismos días, insisto, una de las bombas cayó el 6 de agosto, la otra el 9 de agosto, pues bien, se dio la circunstancia de que en esa misma época, entre el 8 y el 15 de agosto, se produjo otro golpe que yo creo que fue, y esto es lo que dicen los historiadores e investigadores en los últimos tiempos, pero se viene contando desde siempre en Japón, que el golpe que realmente más les dolió fue este, que se produjo en el otro frente, en el frente occidental, y fue la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética, un territorio que en su época Japón había ganado a China a principios de los años 30, y bueno, pues que fue la entrada ya de la Unión Soviética en territorio japonés, entrando totalmente en guerra contra ellos, fue lo que más golpeó a los japoneses. Fijaos hasta qué punto Manchuria era en ese momento ya un territorio japonés, con familias, con civiles japoneses viviendo allá, y en el momento que se produjo la noticia de que la Unión Soviética había penetrado en Manchuria, antes incluso de que llegara a las poblaciones, se produjeron suicidios masivos.
las familias entre civiles. Las familias japonesas que residían en Manchuria no querían caer en manos de los comunistas, no querían caer en manos de los soviéticos. Es cierto que aquí, y los rusos, hoy en día incluso siguen diciendo que, bueno, el terror que tenían los japoneses no era el comunismo en sí, sino el terror que tenían era porque en esta región, en Manchuria, los japoneses habían hecho auténticas escabechinas. Habían asesinado, violado, torturado de forma realmente cruel, auténticas aberraciones y barbaridades. Y claro, los japoneses ahora se temían que los soviéticos y los chinos, que también eran aliados en este momento de los soviéticos en esta conquista de Manchuria, pudieran hacer lo mismo con ellos, con los japoneses. Así que para evitar semejantes vejaciones y aberraciones, pues muchas familias directamente se suicidaron. Incluso se produjo la circunstancia de que algunas familias dieron sus niños en adopción a familias chinas, pensando que los chinos aún iban a tratar a los niños mucho mejor de lo que lo iban a hacer los soviéticos. En fin, había un auténtico terror. En Japón lo que se dice es que había terror en particular hacia los rusos, no tanto hacia los chinos, sino hacia los rusos y hacia lo despiadado que podía ser el comunismo soviético. Aquí es cuando estas noticias de la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética llegan a Palacio, llegan al emperador y llegan a los altos mandos del ejército, es cuando realmente Japón se cuestiona la rendición, y no tras las bombas atómicas. Y por una sencilla razón, porque Japón prefiere rendirse a los Estados Unidos que hacerlo a la Unión Soviética. Y aquí sí que tiene bastante sentido ese terror que había en Japón a que la nación nipona pasase a ser un satélite de la Unión Soviética, básicamente una nación comunista, como iba a suceder en Occidente, como iba a suceder en Europa, básicamente, con todos los países, todas las naciones que iban a ser conquistadas en el avance del Ejército Rojo hacia Berlín. Nos estoy hablando pues de Polonia, de Checoslovaquia, de todas estas naciones que cayeron dentro de la onda comunista una vez que comenzó la Guerra Fría. En ese sentido, Japón lo tenía muy claro, prefería rendirse a Estados Unidos y ser un satélite de Estados Unidos dentro de la Guerra Fría que parece que iba a comenzar, que un satélite de la Unión Soviética. Y por supuesto aquí cobra muchísima importancia la figura del emperador, como yo os comentaba al principio, del emperador Hirohito, que quería salvar su culo, básicamente, salvar la poltrona. Y con una entrada de los soviéticos en Japón, estaba claro que este tema de mantener emperadores, reyes, zares, esto no casaba con el comunismo. El emperador no solamente iba a perder su puesto, no solamente iba a perder su posición como emperador, sino que básicamente iba a ser pasado por cuchillo, seguramente. Estaba más que claro que los soviéticos no iban a tener piedad. Estados Unidos, sin embargo, aunque hizo que el emperador perdiera mucho de su poder, pues lo mantuvo. Mantuvo ese sistema. El imperio japonés ya no iba a ser imperio japonés nunca más, pero bueno, sí que se mantuvo el imperio entrecomillado, hasta nuestros días. Japón sigue con ese sistema, gracias a que, Estados Unidos fue, y esto lo sabían los japoneses, Estados Unidos fue mucho más laxo que la Unión Soviética. Así que básicamente lo que Japón quiso hacer fue proteger a la familia imperial y decir no al comunismo. Y es esta la principal razón, a consecuencia de esta invasión de la Unión Soviética de Manchuria y a raíz de eso proteger a la familia imperial y evitar el comunismo, fue esta la principal razón por la que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Creo que la rendición no fue todo lo comentaba al principio, no fue todo lo fácil y sumisa que nos han contado. Sí, los
los altos mandos más allegados al emperador y el propio emperador lo tenían claro. Había que rendirse y el emperador ya había grabado su rendición unos días antes de que esta pues llegase a ser emitida por los medios en Japón. Y aquí comienzan los problemas y las revueltas, porque no todo el mundo acataba, insisto, era la primera vez que Japón se iba a rendir y que iba a perder una guerra en toda su historia. Y comienza la rebelión. Algunos altos mandos no aceptan esto y, entre ellos el alzamiento más famoso es el que se va a producir por parte del mayor Kenji Hatanaka. El mayor Hatanaka comienza a organizar un golpe de estado el 12 de agosto, que parece ser que es el día que se produce la grabación, o al menos es lo que se rumorea entre los altos mandos del ejército, es cuando se produce la grabación de la rendición por parte del emperador, aunque todavía no va a ser emitida. Bien, en los 3 días siguientes, entre el 12 de agosto y el 15 de agosto, el mayor Hatanaka recluta a unos cuantos altos mandos más y algunos soldados bastante leales y planean entrar en palacio y robar esta grabación. Es lo que se les ocurre para que no sea emitida y para que Japón no caiga en el deshonor. Llegan incluso a rodear el palacio imperial, lo dejan sitiado y para proceder a entrar en el palacio y robar esta grabación, pero se encuentran con que el resto del ejército, ellos pensaban que el ejército, en cuanto supieran de sus planes, se iban a poner de su lado, pues el ejército no se une. El ejército continúa fiel al emperador y lo que hace pues es básicamente combatir a estos sublevados, combatir este golpe de estado. Bueno, pues finalmente el mayor Hatanaka cuenta la historia que salió de un nuevo cordón. Ellos habían sitiado el palacio y por detrás el ejército los había sitiado a ellos. Pues consigue salir de este cordón, de este sitio, a caballo, a galope. Se refugia durante unas cuantas horas, consigue encontrar refugio, comienza a pensar cuál es su próximo movimiento, pero se da cuenta de que incluso los más fieles a él han sido capturados y han abandonado la idea del golpe de estado. Finalmente, el mayor Hatanaka deja una nota en la que explica que no se arrepiente de su acción porque él es leal a Japón y jamás, como ha sucedido en toda la historia anterior del país, jamás se va a rendir. Y lo que hace pues es suicidarse, pegarse un tiro en la cabeza y suicidarse. Este fue el final del golpe de estado, el pequeño golpe de estado del mayor Kenji Hatanaka. Ese mismo 15 de agosto de 1945, a mediodía, justamente a mediodía, hora japonesa, lógicamente, se produce finalmente la emisión del discurso de rendición del emperador Hirohito. 15 de agosto del 45, a las 12 del mediodía. Lógicamente, los minigolpes de estado que van a suceder, el más importante, el del mayor Hatanaka, no va a tener ninguna relevancia, no solo antes de la emisión, sino después. Todavía van a haber muchos de estos pequeños golpes y acciones realmente suicidas, intentando que Japón no se rinda. Por ejemplo, otra de las que os voy a contar es la de la llamada acción del último kamikaze. Y es que cuando la rendición ya había sido radiada, un comandante, el comandante Matome Ugaki, concretamente, que era un personaje que había enviado en su tiempo a muchísimos kamikazes a cumplir esas órdenes suicidas contra los navíos estadounidenses, pues decide que en esta ocasión, él, que había ordenado a todos los kamikazes lanzarse en esas misiones suicidas, ahora va a ser él mismo el que va a cometer esta última misión suicida, con la curiosidad de que Matome Ugaki no sabía pilotar un avión, a pesar de que era comandante, y lo que hace es subirse a un avión junto con otro piloto y otros 9, porque al final va a reclutar a 9 pilotos, 9 aviones
que van a iniciar la última misión kamikaze de la Segunda Guerra Mundial. Se lanzan sin ninguna ruta determinada estos 9 aviones al mando del comandante Matome Ugaki buscando navíos estadounidenses. Básicamente con el fin de destruirlos, lanzarse contra las cubiertas a modo kamikaze. Pues bien, tampoco es que fuera una acción que pudiera evitar la rendición de Japón ni nada similar. Básicamente una reacción de ira y una reacción de suicidio. Pero claro, un suicidio no solamente me mato yo, sino que voy a matar a los que están dejando en ridículo a mi nación. Al final, lo peor de todo es que no consiguieron nada, porque los 9 aviones fueron abatidos por los antiaéreos de los navíos estadounidenses. Ni siquiera llegaron, ninguno de ellos llegó a cometer su misión suicida. Así que el comandante Ugaki y su gente pues acabó en el fondo del mar. Bueno, o quizá no, porque aquí es cuando surge de nuevo esta historia alternativa, y es que el sable de guerra del comandante Ugaki, ya sabéis que estos pilotos kamikazes debían de llevar siempre con ellos el sable de guerra en su última acción kamikaze. Pues el sable de guerra de Ugaki fue encontrado años después en una isla perdida. Así que quién sabe si el comandante Ugaki realmente no ordenó a estos 9 aviones que se lanzaran a su misión kamikaze, pero él finalmente no lo hizo. Bueno, ahí queda la duda. Otras acciones que acontecieron, por ejemplo, os voy a relatar la de después de la rendición, para demostraros que no todo fue tan fácil y sumiso como parece, o cuenta la historia oficial. Pues otra historia fue la acontecida en la prisión de Kyushu, una prisión para prisioneros, para capturados de guerra norteamericanos, que era una de las más duras que había en todo Japón, esta prisión de Kyushu. En ella se realizaban experimentos con los prisioneros, experimentos médicos, incluso disecciones sobre vivos, cuando todavía estaban vivos, auténticas barbaridades, realmente. Pues bien, los prisioneros estadounidenses fueron informados de que se había acabado la guerra y Japón se había rendido y de que ellos habían ganado. Claro, esto causó una gran euforia entre los 16 prisioneros que quedaban aquí en Kyushu y que estaban prácticamente esperando su turno para ser masacrados y torturados. Y aquello fue una gran alegría. Pensaron que lógicamente iban a ser puestos en libertad y enviados con los suyos. Pero no fue así. Japón ya se había rendido, pero los guardas de aquella prisión decidieron que tenían que vengarse del deshonor que habría sufrido Japón. ¿Y con quién se iban a vengar? Pues con estos 16 prisioneros a los cuales sacaron al patio de la prisión y básicamente lo que hicieron fue descuartizarlos a lo vivo con sus sables. Sí, los descuartizaron, los hicieron en 1000 trocitos. Otra acción bastante cruel, una vez, insisto, finalizada la guerra y teniendo en cuenta que los prisioneros estadounidenses ya pensaban que estaban a salvo. Después nos podríamos referir a las muchas guerrillas que se formaron por pues combatientes japoneses que se encontraban en algunas islas combatiendo y que soldados que eran fieles a su nación y que no aceptaban el fin de la guerra o pensaban que todo era propaganda estadounidense y que aquello era falso. Por ejemplo, en Saipan, el capitán Sake Oba reunió a 200 voluntarios que durante varias semanas continuaron combatiendo a los estadounidenses una vez que Japón ya se había rendido y causando bastantes bajas. Yo creo que el caso más mítico es un caso que no hace mucho, además tratamos aquí en un podcast exclusivo para él, el último soldado japonés, que fue Hiro Onoda. Insisto, yo quise dedicar un podcast entero que podéis buscar y escuchar porque realmente es muy interesante la historia de este señor, de Onoda, que estuvo combatiendo en las Islas Filipinas hasta el año 1974. Una vez que la guerra había acabado en el año 45, pues hasta el año 1974 estuvo combatiendo Hiro Onoda. Y no fue el único, quizá fue el más longevo, pero el que más tiempo estuvo combatiendo. Pero hay otros muchos soldados que estuvieron durante años y años combatiendo por su cuenta en las islas perdidas del Pacífico
porque no aceptaban la rendición de Japón. La rendición de Japón, que finalmente, como os comentaba, se produce de forma oficial, o cuando Estados Unidos la reconoce de forma oficial, es el 2 de septiembre de 1945. Y es este día, cuando os lo comentaba al principio, se firma esa declaración de Potsdam, que habían elaborado representantes de Estados Unidos, Reino Unido, China y Unión Soviética, y representantes de Japón firman también esta declaración. La firma se produce en la bahía de Tokio, concretamente a bordo de un navío estadounidense, a bordo del USS Missouri. Es curioso que no se produce ni en el Palacio Imperial ni en territorio de Estados Unidos, sino que se produce pues, en la misma bahía de Tokio a bordo de un navío. Hay muchas imágenes de esta firma. Y bueno, aquí, insisto, es cuando oficialmente termina la Segunda Guerra Mundial. Os he querido contar toda esta... Bueno, os he querido relatar de una forma bastante extendida todas estas anécdotas que acontecían en torno a la rendición de Japón, pues para que veáis que muchas veces se cuenta lo que yo os decía al principio, que sí, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, Japón pensó que no podía hacer frente a ello y básicamente se rindió, pero la historia no fue tan sencilla. Ya os digo, fundamental fue la invasión de los soviéticos en el territorio de Manchuria, porque si no, los japoneses no se hubieran rendido. Y los japoneses lo que hicieron fue rendirse a Estados Unidos para evitar que el comunismo entrara en su territorio. Espero que os haya gustado el extenso y largo podcast de hoy. Lo cierto es que, bueno, entre unas cosas y otras, que nos hemos desviado del tema un par de veces, pues sí, se nos ha hecho largo, nos hemos ido a la hora, prácticamente a la hora de podcast, de duración. Pero bueno, creo que merecía la pena que hoy habláramos sobre la rendición de Japón. Como siempre os digo, si queréis más información, yo os recomiendo que investiguéis más a fondo, que no os quedéis con la historia superficial, busquéis... bueno, ya os digo, últimamente han surgido estos artículos que parece que son calcados en mucha de la prensa de todo el mundo, pero hay muchísimos libros que podéis buscar, sobre todo historiadores japoneses. Yo creo que son los más interesantes. Y bueno, pues que os informéis de todas estas curiosas anécdotas, que desde luego si podéis visitar Japón, insisto, el Museo Yushukan es muy recomendable. Y bueno, que busquéis por vosotros mismos la historia, que no os dejéis influenciar. Y bueno, lo dicho siempre, yo espero que el podcast de hoy os haya servido para abrir un poco la mente, pensar un poco más sobre todo esto. Y como siempre, espero que os haya gustado y os emplazo hasta el próximo, aquí en Planeta Cero. Hasta la próxima.